No sé si sabéis lo que se dice fuera de Barcelona de la iglesia de Verdi. No es ningún chisme. Es en cuanto a la estructura de la iglesia. Dicen, es aquella iglesia que parece el arca de Noé puesta al revés. ¿No? La quilla, las traviesas. Me alegro de que esta iglesia parezca el arca de Noé varada en la arena, puesta al revés. Me alegro porque necesitamos indudablemente la protección de esa arca de salvación, no tanto en cuanto al edificio ahora, sino en cuanto a lo que el Evangelio representa para nosotros, para el ser humano. Si hemos llamado el tema de esta mañana los males del ocultismo, lo hacemos conscientes de que nos metemos en un terreno peligroso, en el que quizá, a veces incluso sin darnos cuenta, nos habremos metido en él. Pero que aunque no nos hayamos dado cuenta, hay una realidad, la realidad de que, como dice el proverbio, el que va a la era se lleva el polvo. Y así el que se acerca al ocultismo indefectiblemente recibe sus males. Por eso decía que me alegraba de que estuviésemos esta mañana en un arca varada, puesta al revés. El arca de la salvación también está aquí esta mañana. Y si en el curso de esta mañana, de esta predicación, de esta charla, como querráis llamarlo, en algunos momentos pensáis que casi representa un ataque personal lo que estoy diciendo, yo no os conozco más que muy superficialmente y no sé vuestros problemas. Pero sé que en nuestro país hay una problemática que se ha infiltrado incluso en las iglesias. Y por eso, en el curso de esta conferencia, quizá habrá momentos en los que os sintáis incluso en tensión. Pero es necesario descubrir el mal para encontrar su medicina, para encontrar el recurso de la salvación. Y voy a colocar este tema de esta mañana bajo dos palabras de la Escritura. Una de ellas, la que hemos leído en Colosenses 2:15, añadiendo la frase anterior para que lo entendamos, y dice: Dios quitó el acta que había contra nosotros y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La otra palabra está en Hechos, capítulo 8 y versículos del 9 al 11, y dice: había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Los males del ocultismo. Paradójicamente, los males que el ocultismo provoca son los medios con los que intenta ayudar o curar. Si vamos a la mancia, a todas las ciencias de la adivinación, o bien a la paramedicina, a aquellas prácticas médicas y de curandería al margen de lo que entendemos por normal. En nuestros días, la filosofía que embota las mentes es aquella de que el ser humano tiene derecho a ser feliz. Y una derivación de esta filosofía es que tiene derecho, por ejemplo, a conocer más o menos cómo va a transcurrir el día. Por ello no es de extrañar que algunos creyentes recurran incluso al horóscopo, más que a las Sagradas Escrituras, por ver si su signo, si su constelación, de alguna manera les provee
de alguna providencia especial para este día, sin notar y sin darse cuenta que ese conocimiento que pretenden adquirir no es más que la firma de una hipoteca que habrá que pagar. Esta forma de pensar, ese tener derecho a conocer mi destino, ese tener derecho a estar sano, por cualquier medio y a cualquier precio, ha entrado también en las iglesias evangélicas y entre los creyentes. Medios paramédicos se anuncian en revistas evangélicas, no voy a decir en cuáles, no quiero desprestigiar a nadie, pero medios paramédicos se anuncian en revistas evangélicas. He visto productos de la radioestesia, de la antroposofía y de las ciencias orientales anunciados en revistas evangélicas, tiendas propiedad de creyentes. Ignoro si ellos saben qué es lo que están vendiendo. Los creyentes se recomiendan unos a otros ciertas dietas que hay que guardar durante 9 días, pongo por ejemplo, o 9 limones o 9 ajos. Se recomiendan ciertos libros naturales. Les voy a citar un ejemplo reciente. Mi esposa y yo vamos con frecuencia a buscar a una hermana que vive en un pueblo del Bajo Aragón para que asistiera al culto de Santa Cena. La hermana nos recibió en su casa trastornada, con signos visibles de pasar algo extraño. En su cocina pasaban extrañas cosas que nosotros mismos pudimos comprobar y que no es necesario aquí hacerle propaganda al diablo. Estuvimos orando y cantando alabanzas al Señor, tanto en el viaje de ida como de vuelta, y pidiendo protección de Dios y orando para que ese espíritu que trastornaba aquella casa se fuera. Así duró un tiempo hasta que en otro viaje, pasados unos 15 días, la hermana, en el coche, traía un libro en su mano y quería darle un libro muy bueno, decía, un libro que en Barcelona circulaba mucho en las iglesias evangélicas, no voy a decir cuál es, que tenían muchos creyentes. De hecho, en 10 años ha tenido 27 ediciones, este libro, muy bueno. Este libro lo traía para un hermano que está casado y que anda todo el tiempo con dolores de estómago, y por medios naturales se tenía que curar. Dios quiso que este hermano no estuviese de viaje. Y mi mujer le dijo, bueno, démelo a mí, y me interesa ese libro, a ver qué es. Ya se lo daremos nosotros cuando lo veamos. Así respondió Dios la oración por aquella hermana. El libro no es solo una aberración en cuanto a la medicina, sino que el autor deja ver entre líneas dónde conoce a sus pacientes y de dónde se saca él la sabiduría, es decir, en sesiones espiritistas. Dicho sea de paso, el joven que buscaba medios también en la paramedicina, en esos medios naturales para sus males, ha caído en el pecado del adulterio y está en estos momentos quizá lejos de Dios. Estos libros tienen desgraciadamente amplia circulación en nuestros medios y los he visto en muchas bibliotecas. Vaya por delante un pensamiento en cuanto al texto de Colosenses para poner ante todo el poder de Dios y de Cristo. Regresemos a la expresión de Pablo en Colosenses 2, versículo 8, y yo escojo la frase de este texto que dice: nadie os engañe, y añado la última frase, con los rudimentos del mundo, con los principios elementales del mundo, como dice en la otra versión, en otras versiones, rudimentos del mundo, elementos del mundo. Todas las prácticas ocultas, tanto las prácticas de adivinación, la mancia, como la paramedicina, esos dos grandes sectores del ocultismo, tienen que ver mucho con este texto y tienen que ver mucho con lo que Pablo dice aquí. Me permitiréis que os diga que el texto griego habla aquí de stoicheia tu cosmo. Literalmente, lo que Pablo quiere decir, en el fondo, habla de las letras del abecedario, algo así como el ABC del mundo, pero en sentido figurado significa los elementos básicos del mundo entendidos mitológicamente.
es decir, el fuego, el agua, el aire y la tierra, los rudimentos del mundo, los elementos del mundo. La química ha cogido prestado el término elementos para la definición de principios básicos de la materia, y la Biblia, en el caso de 2 de Pedro 3, del 10 al 12, habla neutralmente de estos elementos en el sentido de que son los que han de ser mutados o cambiados en el nuevo mundo. El fuego, el agua, el aire, la tierra. Ahora bien, estos 4 elementos básicos, estos rudimentos del mundo, estos elementos del mundo, eran tenidos a la vez por morada y dominio de imperios y señoríos de espíritus. De hecho, el griego actual, el griego que se habla hoy, utiliza la palabra stoicheia para designar demonios de una actuación o una acción localizada. En el mundo antiguo, los rudimentos del mundo, los elementos del mundo, el fuego, el agua, el aire y la tierra, eran también las influencias de las 12 constelaciones sobre el mundo, de las que cada mes se puede ver una. Es decir, un sistema astrológico del que el ser humano se hacía dependiente. Y Pablo dice que nadie os engañe con los rudimentos, con los elementos del mundo. No olvidemos que en este sentido astrológico de las constelaciones, las estrellas son demonios o habitaciones de demonios, y de ahí el miedo de algunos creyentes en Colosea en cuanto a ciertos días y a lunas nuevas. Por eso hemos leído hasta el versículo 16, que nadie os engañe, que nadie os meta miedo en cuanto a eso de que hay que guardar esos días o las lunas nuevas. Les voy a contar una cosa que nos sucedió recientemente. Tenemos en el chalet donde vivimos un huerto, unos cuantos metros cuadrados, donde mi esposa, donde yo a veces en ratos libres desahogamos un poco nuestras energías plantando cosas, salgan o no salgan. Tenemos un labrador anciano que aporta sus conocimientos para plantar un poco de hortaliza. Bueno, se dio el caso que le preguntó este labrador a mi mujer, ¿que quiere usted que plantemos judías? Mi mujer dijo, pues bien. Dijo, pero no se puede ahora. No se puede porque hay que esperar que la luna sea creciente. Bueno, pues esperaremos a que la luna sea creciente. Pero dijo él, no obstante, si se planta en un viernes en el que la luna sea creciente, viene a ser como si menguara. ¿Qué cosas? Parece de risa, ¿verdad? Y mi mujer dice, mire, plántalos hoy y se acabó, que salga lo que salga. Oiga, yo los plantaré, pero a su responsabilidad. Si tira el dinero, allá usted. Plantó las judías y las judías salieron. Y el hombre viene a ver todos los días a ver qué pasa con aquellas judías. A ver qué pasa. Ya tienen flor, dice, ya tienen flor. Qué extraño. Aunque él de sí mismo no está convencido. Él nunca plantaría judías fuera de tiempo. En nuestro huerto es diferente, quizá porque nosotros tenemos algo que él no tiene. Es una experiencia reciente. En el tiempo del apóstol Pablo, para que veamos que hay un paralelismo muy fuerte entre aquellos tiempos y hoy, en el tiempo del apóstol Pablo se unía a esos elementos, a esos rudimentos del mundo, la idea, otra vez moderna, de que hay un macrocosmos, es decir, un universo hecho de estos elementos, de fuego, de agua, de aire y de tierra, y que hay un microcosmos, que es nuestro cuerpo. Es decir, que si el universo entero está hecho de esos 4 elementos, y el ser humano está hecho también de esos mismos elementos, que no son solamente materia, sino que son el camino para unos poderes, para unas fuerzas espirituales, entonces existe una relación entre los rudimentos del mundo que están presentes en el cuerpo
y a los que hay que rendir culto para alcanzar ese poder, esa energía cósmica. Eso se enseñaba ya en tiempos del apóstol Pablo y se había introducido en la Iglesia. Eso se enseña hoy también. Como veremos ahora, ya encontramos la tentación en las iglesias del Nuevo Testamento y que puede resumirse en una frase. La mancia, las ciencias de la adivinación, las ciencias ocultas de la adivinación, y la paramedicina, las ciencias ocultas de la medicina, andan el camino de abajo arriba, del microcosmos al macrocosmos, la evolución de uno mismo hasta alcanzar los poderes universales. Hay un dato curioso, y es que en la epístola a los Gálatas el apóstol Pablo utiliza otra vez la misma expresión stoichea tu cosmo, es decir, los rudimentos del mundo, los elementos del mundo, en un sentido diferente. Allí el apóstol dice a los creyentes que si ellos regresan al judaísmo, si regresan a la ley como creyentes que son, regresan a los rudimentos del mundo y por lo tanto regresan al paganismo. Con ello el apóstol Pablo nos da a entender que es posible seguir siendo creyente y estar en realidad con ambos pies en el más absurdo paganismo, en creencias y dependencias de demonios y bajo su influencia. El creyente ha de tomar la decisión de estar muerto a los rudimentos del mundo y debe ver el mundo según Cristo. Luego, si como creyentes hacemos uso de la mancia, es decir, si como creyentes, pongo por ejemplo, me guío por el horóscopo y lo leo, si busco medios de adivinación, si busco el conocer de alguna manera mi futuro, si busco solución a unos problemas que tengo por medio del péndulo, de las cartas, si creo que me voy a curar con unas hierbas especiales que no sé qué son y simplemente las tomo porque alguien me las ha dado, si busco soluciones en la paramedicina, pongo por ejemplo, estoy volviendo a los rudimentos del mundo, a esos elementos, en su sentido místico. Estoy poniéndome bajo el efecto de unos dominios que ya fueron vencidos en Cristo Jesús. Porque esto es lo que quiero que vaya por delante, que dice el versículo 15 que hemos escogido, que Cristo despojó a los principados y a las potestades. Estos principados y potestades son idénticos a los rudimentos del mundo. Es decir, que cuando en el versículo 8 Pablo dice que el creyente debe morir a los rudimentos del mundo y vivir en Cristo y con Cristo, cuando aquí Pablo dice que Cristo despojó en la cruz, en el lugar de humillación, despojó a los principados y las potestades, lo que hace es trazar una paralela desde aquellos elementos místicos del mundo a unos poderes, principados y potestades que están ahí, pero que están despojados de sus armas. Pablo no entra en detalles polémicos sobre la existencia o no existencia de estos demonios o seres angélicos del mal. Simplemente da por sentada su existencia y habla repetidamente de ello a las iglesias. Habla de ello en 1 de Corintios 2:8, habla de ello en 1 de Corintios 15:25, habla de ello en Romanos 8 del 38 al 39, habla de ello en Efesios 1:21, en 1:16. Dado que hay una cercanía muy grande entre Efesios y Colosenses, no hay duda en aceptar que cuando Pablo habla aquí de principados y potestades, está pensando en aquel mundo de las tinieblas del cual en Efesios 6, creo que se leyó en el conjunto de estas conferencias, se leyó este texto por lo que pude oír. En Efesios 6:12 y siguientes, donde Pablo dice que nuestra lucha no es con carne y con sangre, sino con poderes, con potestades, con príncipes, con huestes de maldad. Es decir, que cuando aquí Pablo dice que Cristo en la cruz despojó a principados y potestades, está hablando de aquellos mismos poderes de los cuales Él nos ha presentado una lucha constante y por la que el creyente debe ir armado.
Qué mensaje más maravilloso. Jesús en la cruz desarmó a los principados y a las potestades. La palabra original dice despojar, que en el sentido literal quiere decir que se le despojaban las armas al enemigo en el momento de triunfar sobre él. De hecho, entendemos la palabra, puesto que también en castellano, cuando a alguien se le quita un cargo, se le habla de haberle despojado del cargo. Cuando la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, en la muerte en la cruz, despojó a los principados y potestades, de hecho nos está diciendo que le quitó las armas, los poderes y la autoridad a esos principados y potestades. Así Jesús en la cruz desarmó a los príncipes de las tinieblas. La cruz de Cristo supera en poder a todo el mundo espiritual. Estamos en el arca de la salvación. Pero es la cruz y es la muerte de Cristo, no un camino de rosas, no el triunfo por adelantado, es el triunfo en la muerte. Y por eso Pablo, por 2 veces, coge 2 imágenes que han de ilustrar claramente lo que él quiere decir. La circuncisión no hecha con mano, el cortar radicalmente, que es la misma radicalidad que Jesús emplea en el Sermón del Monte, y el bautismo como imagen de la muerte. Solo ahí está el triunfo y la victoria sobre estas potestades. Cuidado, no es la cruz como tal, no es la cruz colgada de una cadena en el pecho, aunque como símbolo está muy bien. No es tampoco la señal de la cruz que se hace en nuestro país al salir de casa, por ejemplo, lo cual sería otra vez paganismo. Es Él en la cruz, es el hecho de su muerte, es mi identificación con su muerte, es la aceptación de que nada hará nuestro esfuerzo si nuestra humillación ante la muerte que Él llevó por nosotros no es real. La cruz, mis amados hermanos, es el lugar del triunfo. Aquel lugar en el que aparentemente se había vencido a Cristo, el lugar de la humillación, se convierte en el lugar en el que en el mundo espiritual hay una victoria tal que los enemigos de Dios quedan desarmados y expuestos en triunfo a merced de Cristo. Si volvemos a los Colosenses, si volvemos al texto desde un ángulo literal, diríamos que lo que quiere decirles Pablo es que harán bien en no observar ritos y costumbres, harán mal en observar ritos y costumbres, en buscar ayuda para su vida, conocimiento para su futuro, ayuda para sus males, en potestades que han sido ya sometidas a la victoria de Cristo y que en Cristo están completamente desarmadas. ¿Qué tiene que decirnos esto a nosotros? ¿Qué aplicación tiene hoy? Nadie negará el resurgir de todo lo oculto y oriental y su influencia en nuestro tiempo. Nuestro mundo no es, desgraciadamente, solo escenario de la vida humana, sino el marco de una batalla espiritual, el lugar en el que opera el príncipe de este mundo entre los hijos que no obedecen al Evangelio, según Efesios. En otro lugar se llama a esa potestad, al príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el Dios de este eón, entendido tal como nuestro tiempo-espacio. Segunda de Corintios 4:4. Por ello el creyente, la Iglesia, ha de saber de estos poderes mágicos y ocultos que se ofrecen en ocasiones con nombres cristianos, se ofrecen con oraciones, se ofrecen con citas de la Biblia, se ofrecen en una esfera eficaz de estos poderes que Cristo ya desarmó en la cruz y a los que el creyente no debe someterse. Hay 2 caminos, he dicho antes, el camino de la mancia, el camino de la adivinación, el camino de la paramedicina. Lo mezclaré todo un poco para que veamos dónde están estos peligros y qué consecuencias, por eso hemos llamado los males o el mal del ocultismo, como una plaga, como una auténtica enfermedad que se nos echa encima.
En cuanto a la mancia, todo lo que es mancia es la adivinación, los diferentes procedimientos de la adivinación, tanto si es por cartas, como si es por el horóscopo, como si es por cualquier otro medio. En cuanto a la paramedicina, llamamos paramedicina a métodos y prácticas, y tengan en cuenta desde este momento, quiero advertirles que no lo digo esto desde un punto de vista de la medicina o científico, sino desde el punto de vista del pastor, de la cura de almas, desde el punto de vista de la experiencia con personas que se han ocupado en esas cosas. Desde este ángulo lo veo yo. Paramedicina, es decir, que para nos indica algo que va al margen de lo normal o más allá de lo normal. Por ejemplo, la parapsicología, lo parapsíquico, es toda experiencia psíquica fuera de la propia alma, fuera de lo normal. En ese sentido hablamos de la paramedicina. Y no trataré aquí de definir el término estableciendo lo que sería normal para la medicina o para la ciencia, mucho menos cuando en nuestra sociedad pluralista la ciencia se convierte más y más en una especie de fe, en la que muchas veces hay que creer las cosas porque sí, porque son premisas de suposiciones que fundamentan todo un espectro. Lo normal para nosotros es que Cristo es la verdad absoluta, no como un simple principio de fe, sino como punto de mira, como base y meta de toda nuestra existencia. Esto puede parecerles a algunos una exageración, pero pronto me van a entender. La paramedicina es una ciencia oculta. La adivinación es una ciencia oculta. Y todo ocultismo, tanto si es para adivinar como si es para curar, todo ocultismo conlleva, provoca un desequilibrio psicofísico, porque rompe el normal paralelismo psicosomático del que estamos dotados, creando la llamada dolencia oculta, y provee al que lo padece de facultades mediales, lo hace ultrasensible. Voy a traducir todo eso. Aquel que se ocupa en procurar adivinar su futuro, aquel que tiene una enfermedad al que de alguna manera no está satisfecho con el médico, y alguien le dice que ha conocido a alguien, a un curandero, a un herborista, o a alguien que tiene algo especial, maravilloso y que cura efectivamente, alguien que recurre a esos medios ocultos se expone a que le suceda lo siguiente. Supongamos que lo que hace es que tiene un dolor X, un mal de estómago, que quizá no está satisfecho con cómo lo lleva el médico, que va a alguien que haciéndole quizá unos masajes encima del estómago y diciendo cosas extrañas, o quizá imponiéndole las manos encima del estómago y haciendo una oración, se lo hace pasar. Todos tenemos un poco de idea de que muchas cosas, sigamos en el ejemplo del estómago, muchas cosas del estómago pueden provenir del alma, de nuestra forma de ser, de problemas o circunstancias que nos estén agobiando. Yo recuerdo que una vez uno de nuestros hijos tenía un problema en la escuela, no lo habíamos detectado a tiempo, y eso repercutía en una mala digestión en el estómago y tal. Fuimos a un médico, y el médico enseguida, después de unas ciertas preguntas e investigación, pues dijo si sus hermanos se llevaban mal con él. No se llevan mal con él. Entonces, ¿qué tal en el colegio? Entonces surgió el problema de que este chico tenía en el colegio una maestra dura, rígida, que por lo visto no lo entendía bien, no se llevaban bien, y esa problemática maestro-niño había creado en él ese dolor de estómago, esa mala digestión. Superado eso, se superó el dolor de estómago. Digo eso para ratificar el hecho de este paralelismo psicosomático, es decir, que lo que pasa en el alma se refleja en el cuerpo y lo que pasa en el cuerpo se refleja en el alma. Por ejemplo, si yo me he roto el brazo, no estoy de humor. ¿Qué digo con ello? Digo que mi alma no puede ser jovial, que mis sentimientos van paralelos a mi estado físico. O al revés, si tengo tristeza, quizá no salto de júbilo, que es un sentimiento, mi cuerpo expresa lo que siente mi alma siente lo que tiene mi cuerpo. Es el paralelismo psicofísico. Cuando no se busca el problema en el alma debidamente,
Cuando lo que se hace es, por poderes extrasensoriales, devolver la enfermedad que aparece en el cuerpo como una señal de alarma, entonces lo que se hace es devolverle al alma ese problema y de alguna forma romper ese equilibrio que tenemos, que Dios ha puesto en nuestra naturaleza entre el cuerpo y el alma, el equilibrio psicosomático. Con ello se adquieren a la vez facultades mediales, que no es todavía ni tiene nada que ver con la posesión demoníaca, se adquieren simplemente facultades mediales, es decir, extrasensoriales. Nos hacemos sensible a lo ultra. Notamos ciertas cosas en las demás personas, quizá empezamos a practicar telepatía, etcétera, etcétera. Estoy seguro que a raíz de esto ustedes plantearán las cosas y como sé que por la tarde hay el diálogo, entonces quizá algunas cosas muy prácticas saldrán de ahí. El hecho es que toda ocupación en lo oculto provoca esa enfermedad que nadie sabe realmente cómo curar y que llamamos la dolencia oculta, el mal oculto, la enfermedad oculta. Nadie sabe aún ¿dónde se puede distinguir la dolencia oculta, por ejemplo, de la esquizofrenia? A mi modo de ver, la dolencia oculta es peor. Y como decimos hace un momento, su síntoma más característico es ese desequilibrio en el paralelismo psicosomático. Les voy a poner un ejemplo extremo. Cuando en una reunión, cuando en una sesión espiritista, la medium o el medium está en trance, entonces ese medium, esa medium, no siente dolor físico. Se ha hecho la prueba de quemar auténticamente, de hacer una quemadura en la mano del o de la medium y no lo siente hasta que no vuelve en sí de aquel trance. En aquel momento el paralelismo psicosomático está totalmente ausente, no tiene reacciones por sí mismos. Hoy la paramedicina está muy extendida y en muchos sitios empieza a reconocerse casi como una ciencia. Las fuentes, pero, de la adivinación y de la paramedicina están en los pueblos orientales de Asia, en Egipto, y se anclan en la superstición popular de hoy. La superstición popular de hoy cree que por estos medios se pueden curar todas las enfermedades. Algunos creen que por estos medios se pueden encontrar las personas adecuadas para los negocios. Se cree que se puede influir en las voluntades de los demás y que las personas pueden absorber el poder cósmico. Una señora decía que estando ella sentada en medio de una congregación evangélica, podía hacerle decir al predicador lo que a ella se le antojara. Trágico, auténticamente trágico. Lo trágico es que las personas que recurren a esos medios, el que quiere saber su futuro, el que quiere ser curado de una enfermedad, ya está sensibilizada esa persona por la misma enfermedad que padece o por la circunstancia adversa por la que atraviesa, y entonces esa persona se ha convertido en un ser lábil, en un ser débil, propenso a caer en las redes que Satanás ya le ha tendido. Ahora, permítanme que nos hagamos una pregunta. ¿Puede ser que el creyente caiga en estas redes bien tendidas? ¿Puede ser que el creyente vaya a parar a manos de la paramedicina o de la mancia de la adivinación y por tanto contraiga el mal oculto? No les responderé desde el punto de vista teórico, sino práctico. La práctica demuestra que no solo es posible, sino que es una triste realidad. Nos costaría un tiempo explicar las razones teológicas de esta posibilidad, pero están dadas, y lo importante es que tenemos la experiencia de que así es decir, lo voy a explicar muy brevemente. El Espíritu Santo es dado a nuestro espíritu, tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros. El creyente está dado a crecer en el Señor, es decir, a ir entregando paulatinamente con un arrepentimiento de lo que no esté bajo la obediencia de Cristo, los diferentes sectores de su vida, bajo la influencia, bajo el poder del Espíritu Santo. Pero Dios no trabaja ejerciendo presión sobre nuestra voluntad. Dios permite, Dios deja que obremos libremente.
Y Dios obra en nosotros mediante el conocimiento de la palabra de Dios y los impulsos del Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Esto es pneumatología. Los poderes del mal, el ocultismo, no trabaja a nivel de espíritu, sino a nivel de psique, a nivel de alma. Entonces, el creyente que por alguna razón no tiene sus sentimientos, su voluntad, su afección, no tiene su alma sometida al Espíritu Santo, el creyente que tiene sectores de su vida no sometidos bajo la influencia o el poder del Espíritu Santo, es por ahí, por esa puerta abierta, más arriba, en un plano diferente, por donde le puede venir todo ese mal oculto, por donde puede contraerlo. Además, la palabra de Dios nos dice que Satanás miente desde un principio y que se disfraza de ángel de luz para podernos engañar. La Biblia nos advierte contra las asechanzas del diablo, pero también nos dice que en esta batalla espiritual y como creyentes solo tenemos un arma de ataque, la palabra de Dios. Y cuando Jesús fue tentado por el diablo, ratificó el uso de esta arma diciendo una y otra vez, escrito está, pese a que el diablo le venía con palabras de la Biblia. Disfrazado de ángel de luz, Satanás intenta ahora por el camino de la paramedicina alcanzar derechos sobre las iglesias a través de creyentes que quieren curarse de su mal o quieren saber a cualquier precio y que acceden a estos medios. ¿Cuántos creyentes acudieron a saber? ¿Cuántos creyentes tomaron medicinas, tinturas, tés, hierbas y dietas de productos extraños y han caído así bajo el poder de Satanás? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puede un creyente caer tan fácilmente en el poder del mal? ¿Por qué los medios que ha tomado han sido eficaces en él? ¿O cree porque esos medios han sido realmente eficaces? Ahora yo les diré abiertamente que la eficacia de los medios en cuanto al saber y en cuanto a la paramedicina, en cuanto a la mancia, a la adivinación y en cuanto a la paramedicina, no son garantía de que nuestro hombre interior no quede dañado y perjudicado y de que no contraigamos esta otra enfermedad que es la dolencia oculta. Les voy a plantear algunas apariencias de la paramedicina. En primer lugar, las doctrinas secretas. Se entiende por doctrinas secretas, y a lo mejor hay alguien entre nosotros que piensa, si yo he conocido creyentes que creen que tienen doctrinas secretas, yo he conocido creyentes, miembros de iglesias evangélicas, que creen firmemente en la reencarnación, que creen que han estado alguna vez en este mundo y que volverán a estarlo, y son miembros comulgantes de iglesias evangélicas, pero esto es una doctrina secreta, y como tal no la comunican a nadie. Las doctrinas secretas son revelaciones de carácter esotérico, es decir, doctrinas inaccesibles al vulgo. No se deben promulgar, no son como el Evangelio que hay que decirlo a todo el mundo, no. Las doctrinas de carácter esotérico son privadas, particulares y secretas, y están reservadas solamente a los iniciados, a los que pasan por ciertos ritos. Círculo mágico con pentagrama, prescripción con sangre, etcétera, etcétera. No entraré en detalles porque todas estas doctrinas secretas trabajan bajo una base común. Y a esa vamos. Se trata de conseguir la llamada energía cósmica o el poder cósmico. Cuidado si en algunas hierbas que les venden o en algún producto ven ustedes entre paréntesis las letras C. Pregúntenle al que lo venda qué significan estas letras. Si él lo puede explicar y puede decirles que es el nombre del fabricante y que se llama Carlos, lo que sea, Carlos Campos, pues muy bien. Pero si no puede explicarlo, tengan cuidado, porque esas dos letras significan que la energía cósmica y el poder cósmico está en aquel producto y que lo que sana no es realmente el producto en sí, sino esa energía depositada en él. Esta es la base de todas esas doctrinas secretas. Es el camino de la autorredención. Las doctrinas esotéricas son comunes a la curandería, a la astrología,
a la magia, a todas las ciencias ocultas de la adivinación y de la paramedicina. La energía y el poder cósmico son sustancias que necesita el individuo en ese camino a la autorredención. Eso es lo que enseñan esas doctrinas. El procedimiento es que mediante ciertas prácticas, como por ejemplo, por medio de la concentración dirigida, de la meditación, de la absorción, de la autohipnosis, a través de diversas prácticas místicas y mágicas, se obtienen esas sustancias para llegar a esos poderes y a esa energía cósmica. Cuando una persona que ha practicado tales cosas se acerca a la iglesia, cuando un creyente practica tales cosas, causa dificultades a toda la congregación si no se somete a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque quien practica tales cosas ha cedido al Dios de este siglo, al príncipe de este mundo, derechos especiales sobre su vida. También en los casos que son simple curiosidad o que buscan una liberación o que buscan experiencias extrasensoriales. Estos derechos especiales cedidos al príncipe de este mundo no pueden ser cancelados más que en nombre de Cristo y por su sangre derramada, generalmente con la ayuda de otros creyentes. Pero hay que tener en cuenta que la persona que quiere cancelar estos derechos a Satanás tendrá luchas físicas incluso y luchas psíquicas con los poderes del mal que no la querrán abandonar sin más. Aquí hay que hacer uso de las palabras de 1 de Juan 1:7, donde dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a sacar aquí a relucir un poco la idea de la alquimia, porque la idea de la alquimia nos interesa porque hoy, sin conocer el nombre, hay muchas cosas en el mercado que proceden de la alquimia. Hoy hay una tendencia más allá de todo lo normal, del conocimiento normal, de la medicina normal. Hay una tendencia a las prácticas de la alquimia. En la antigüedad, la alquimia pretendía hallar la materia primordial. Aquellas terapias que usan como elemento, por ejemplo, el azufre y el fósforo, adquieren sitios principales como sospechosos de alquimia. Por ello es conveniente conocer un poco la naturaleza de la alquimia y que trata de una unidad, o de una trinidad en una unidad. Una trinidad de elementos que componen la totalidad de la materia y de la energía, que son, según ellos, el azufre, la sal y el alma. Interesante es el porqué, por ejemplo, el empleo del azufre. Y que es porque al quemarse el azufre, libera una energía que cuando yo concentro mi poder psíquico sobre esa energía, me conecta a los poderes cósmicos. Sería complicado analizar toda la filosofía de los alquimistas, pero diremos que se trata de la creencia, y ojo ahí, se trata de la creencia de que toda fuerza procede de las profundidades y se alza hasta las alturas. En este sentido, la alquimia tiene esto en común con la magia negra, con muchas religiones no cristianas, con filosofías orientales como el yoga, por ejemplo, que todas tienen lo mismo. El poder procede de abajo y asciende a lo alto. Lean ustedes cuando tengan tiempo Isaías 14, que nos describe ese camino de abajo arriba, el poder del Seol alzándose. El poder de Dios tiene signo contrario. Viene de arriba, hablando en sentido figurado, y obra en todo el cosmos, desde arriba a nosotros. Voy a mencionar otro origen oculto que se mezcla un poco con el cristianismo y que es la cábala. La cábala es la ciencia oculta relacionada con la interpretación mística de las Sagradas Escrituras y con cálculos supersticiosos para adivinar una cosa. Lo vemos incluso en televisión cuando los astrólogos hacen complicadísimos cálculos para llegar a adivinar algo. Eso es la cábala. La cábala tiene pero de pernicioso que lo hace mezclándolo con conocimientos divinos y con la misma Biblia. Judíos, árabes y cristianos de la Edad Media practicaron la cábala
y desarrollaron una paramedicina popularizando prácticas mágicas. Una figura clave en la cábala moderna es el abad Alfonso Luis Constant, alias Eliphas Leví, que vive del 1810 al 1875. Fue uno de los más famosos magos y espiritistas de su época. Alguna frase suya nos mostrará los caminos por donde anda este método. Dice: la cábala práctica prescribe la forma y la naturaleza de la purificación, de forma que el alma se parezca cada vez más a la divinidad, lo que sucede por el camino de la meditación. Solamente las ciencias ocultas, palabras textuales de Alfonso Luis Constant, solamente las ciencias ocultas dan la certeza sobre la realidad de la verdad en nosotros. Las teorías de la cábala práctica son idénticas a las de la magia, y esta es la razón de que la nombremos aquí. Enseñan la unidad del símbolo y la idea en la naturaleza, en el ser humano y en el universo. Lo voy a traducir esto otra vez. A veces ustedes se han asombrado de que alguien, quizá acusado de curandería, esté utilizando el nombre de Cristo y haga oraciones. Es en razón de la filosofía de la cábala, de la filosofía cabalística. Porque ellos enseñan que existe una polarización, una ley de polarización y de equilibrio, que por analogía lo opuesto crea armonía. Les voy a decir un ejemplo. Para la cábala, Jesús es Satanás y Satanás es Jesús. Por ello, según convenga, la cábala orará a Jesús, invocará a Cristo, según convenga. Porque por la polarización y el equilibrio, por la analogía de lo opuesto, creen que las dos cosas, Jesús y Satanás, no son más que dos polos de una misma realidad. Dicho de paso, por si alguno se ha aficionado al horóscopo, la astrología enseña lo mismo. Tiene el mismo principio. Además, la cábala fascina por su mística y por la simbología de los números. Y muchos creyentes se dejan prender ahí sin darse cuenta de que se ponen a adorar al anticristo, cuando pretendiendo saber fechas se meten con la cábala judía y la cábala cristiana y calculan posibilidades y fechas y terminan por adorar a aquel de quien pretenden estar hablando mal. Pero mis hermanos, la más grande revelación y manifestación de Dios está en la encarnación de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cábala conduce por un camino tortuoso y complicado a la adoración de Satanás. Estoy seguro de que lo que viene ahora muchos de ustedes lo han oído nombrar o incluso más de uno lo ha practicado. La radiestesia. La radiestesia, ¿qué es la radiestesia? Mucha gente ha practicado la radiestesia en el pasado y lo vuelve a hacer en el presente. Básicamente la radiestesia es la sensibilidad del organismo para captar ciertas radiaciones o emanaciones radioactivas que desprenden algunos cuerpos y permite al parecer, incluso hay anuncios en los periódicos, permite al parecer la localización de objetos o sustancias que se encuentran fuera del alcance directo de los sentidos. Un tipo de radiestesia es la rhabdomancia, que es propia de los zahoríes. Más de un pozo en Cataluña se ha hecho por ese procedimiento. El propietario del terreno llama al zahorí. El zahorí, que conoce las leyes de la rhabdomancia, viene con su varita de avellano y dice: ¡aquí! Se hace el pozo y sale agua. Este es el principio de la radiestesia, con el que en este momento no quiero meterme, sino en derivaciones de ese principio que han venido a practicarse últimamente. Quiero aclarar que rhabdomancia es el poder de adivinación que la superstición atribuye a una vara mágica o péndulo, que es la práctica usual de los zahoríes, que son personas que pretenden tener poderes mágicos o virtudes radiestésicas, que con la ayuda de una ramita, generalmente de avellano, se dedican a localizar
aguas subterráneas, yacimientos minerales, según parece, el Zahorí registra inconscientemente ciertas variaciones del campo magnético producidas por la presencia de un mineral o de una corriente, que son transmitidas a la rama y que ésta delata mediante ciertos cambios de posición. El péndulo sustituye a la varita para buscar mánticamente, es decir, por medios de adivinación oculta, objetos o personas, hasta llegar a diagnosticar enfermedades sobre objetos o fotos de las personas. La teoría que hay detrás de toda práctica radiestética es que las fuerzas cósmicas, otra vez, como en Colosenses, la energía cósmica se transmite a través del péndulo o la varita. La aplicación de la ramita o del péndulo a la paramedicina se hace buscando hierbas apropiadas, no con conocimientos científicos de que una hierba determinada va bien para aquel mal, no, sino por procedimientos radiestéticos. Después, cuando se han recogido unas hierbas, se les pasa el péndulo o la varita mágica por encima y de esa forma se eleva el poder curativo al transmitir a las mezclas la energía cósmica. En Suiza hay una escuela de radiestesia y en la lección 4 de esta escuela, en el grupo cuarto de las lecciones, se explica cómo se hacen por este procedimiento las mezclas ideales de tés radiestéticos cuyo poder se aumenta por el péndulo, sin conocimiento absoluto de la botánica. Quizá alguno de ustedes ha tomado esos tés numerados. El 9 va muy bien para los riñones, no digo los números exactos para que nadie caiga en tentación. Fabuloso, oye, te tomas el 9 y curado. ¿Qué hay dentro? ¿Y qué importa? Y realmente no importa, porque lo que menos importa es la hierba que hay dentro, sino ese poder cósmico que se ha metido en la bolsita y que yo me tomo y esa sustancia actúa en mí. Muchos creyentes usan eso. El peligro de ese procedimiento está en el sistema característico de todas las ciencias ocultas, de pretender potenciar los poderes curativos de algo, incluyendo a veces simples masajes. Cuidado con masajistas que no son tales, que no es el masaje usual, normal, sino que pretende tener unos poderes radiestéticos en sus manos y que sus manos son milagrosas. Ojo que ahí caes en el mal oculto. Hay, además de las hierbas y medios físicos, hoy se practica la radiestesia psíquica, por medio de la cual se pretende tener poder sobre la voluntad de los demás. Es decir, un radiestesista, además de buscar agua, hace que el péndulo actúe sobre sí mismo, pensando en una persona, y entonces él domina la voluntad de esta otra persona, potencia su voluntad hacia otras personas. Las mismas metas y los mismos medios usan los llamados magnetópatas. Dicho sea solamente de paso, existe una interrelación entre la psicorradiestesia y las enseñanzas de Sigmund Freud y de Carlos Jung. Pese a que Jung presidía el clero de Basilea, el clero protestante de Basilea, y algunos lo tienen por creyente, se sabe que mantenía relaciones a través de la familia de su madre con espíritus de ultratumba. Otra vez debemos recordar aquí el consejo de Pablo a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La radiestesia ha encontrado un amplio campo de acción en el sector de la veterinaria y la ciencia médica y farmacología, y se debe admitir resultados fenomenales y de mucha eficacia por estos medios. Pero los creyentes no debemos dejarnos cegar por resultados positivos y eficacias de métodos que toman su poder de las tinieblas y de inspiraciones demoníacas. Tampoco dejemos cegarnos por milagros y señales, sino que en todas las circunstancias de la vida busquemos la dirección de la inconmovible palabra de Dios. Por último, el sector de la fitoterapia,
El problema de la fitoterapia, una vez conocido el procedimiento de la radiestesia de las plantas que son sometidas a los poderes cósmicos mediante el péndulo o la varita, se nos ofrece aún en tiendas especializadas, sin estar libres de toda influencia oculta. Desgraciadamente es difícil decidir entre medios químicos y medios naturales, y empieza a haber sectores dentro de la medicina, por ejemplo en Suiza, donde el médico está informado de ambos procedimientos y según el paciente quiera le receta medios químicos o medios naturales. Sin embargo, para aclarar aquí lo que queremos decir, mencionaremos brevemente los tres campos de la fitoterapia. Primeramente, el campo de la magia blanca. La magia blanca es magia y, por tanto, y desde la perspectiva de la palabra de Dios, debe rechazarse. Lo que sucede es que en ocasiones es muy difícil distinguir si es magia o no, porque lo de blanca es porque esa magia invoca el nombre de Dios, tiene tintes religiosos y aun bíblicos. No olvidemos, pero, el hecho de que Satanás puede vestirse de ángel de luz y que usa eficazmente la Biblia. Ya hemos dicho lo difícil que resulta reconocer en ciertas prácticas de la magia blanca dónde comienza la paramedicina y por lo tanto lo oculto y el peligro de caer en tales redes. Mencionaré solamente un ejemplo. Hay un librito en alemán de la magia blanca, escrito por una tal María Treben, que se titula Salud de la farmacia de Dios. Piadoso, ¿no es cierto? Salud de la farmacia de Dios. Se trata de una colección de recetas y consejos prácticos, de los cuales no les voy a dar ninguno, no sea que lo practiquen. Para hacer en casa. Todo se puede curar en casa por medio de ese libro. No solamente curar, ¿qué digo curar? Se puede estar sano siempre por medio de estas recetas. Ahora, el libro, y a eso es a lo que voy, hay que probar la ideología de lo que tomamos, de lo que buscamos. Al comienzo del libro hay una cita de Schopenhauer que delata la procedencia ideológica del libro. Y dice esta cita: tanto más cerca esté el ser humano de la naturaleza y de sus leyes, tanto más vivirá. Tanto más lejos esté de la naturaleza, tanto menos vivirá. Y otra cita dice: la salud no lo es todo, pero sin salud todo es nada. ¿Es cierto eso? Probémoslo a la salud de la Biblia. Pablo oró 3 veces para su curación y se conformó con la respuesta de Dios: bástate mi gracia, no te voy a curar. Dejó por ello de trabajar, dijo: Dios no me da salud, no puedo salir de casa, estoy resfriado, no puedo ir a la iglesia, voy medio ciego, no puedo salir de mi casa. No, Pablo trabajó pese a su enfermedad. El creyente debe tener conciencia de que tenemos un tesoro en vasos de barro y que vivimos en un cuerpo mortal y que la filosofía de que la salud está por encima de los demás bienes es un error diabólico. Pruébense a sí mismos si utilizan mucho la palabra salud cuando oran o en sus reuniones de oración. Gracias, Señor, porque me das salud para venir a la iglesia. Ay, si no tuvieras no vendrías. Si es entonces, ¿cuánto más debes venir? La autora del libro que mencionábamos antes a guisa de ejemplo declara sin tapujo poseer facultades mediales y dice que los consejos que escribe en el libro y las recetas los tiene de su difunta madre, y dice que para encontrar las hierbas que ella recomienda no tiene conocimientos botánicos, que lo que hizo fue estar muchas horas delante de una imagen de María, la Reina del Cielo, y que esa imagen de María la guió a las hierbas necesarias. Mucha gente, pero, usa esos libros sin llegar a leer jamás lo que no son recetas. Va directamente a las recetas porque es lo que ayuda. Un dato revelador: si ustedes cogen esos libros de salud en sus manos y esos libros proceden de la magia blanca, busquen que no haya demasiadas relaciones o referencias a Paracelso. Paracelso, que es básicamente, se le cree el fundador de la farmacología y la medicina moderna, porque se enfrentó al anquilosamiento de la ciencia y propugnó una nueva teoría médica basada en el estudio directo de la naturaleza y los usos y el uso de medios químicos. Ese fue Paracelso. Paracelso es el seudónimo del filósofo y médico suizo Philipp Theophrast Bombast von Hohenheim, apellido así de largo.
por eso es más fácil decir su seudónimo Paracelso. Vivió en el 1493 al 1541. Sin embargo, lo que se sabe de Paracelso en cuanto a sus prácticas ocultas es muy diferente a lo que se dice de él en cuanto a la farmacología. Él sacó sus raíces de las ciencias ocultas indias y mantuvo estrechas relaciones con un contemporáneo suyo alquimista y mago en Constantinopla. Y a sus alumnos en Basilea les decía: no os conforméis con lo que aprendéis aquí. Id a las viejas, id a las brujas, id a los pastores de ganado, aprended de ellos. Ellos son los que saben curar. Hay dos obras suyas que declaran lo que él creía es el paramedium. El paramedium es el vencerlo todo con experiencias ultrasensibles, y el paragranum, en lo que Paracelso, en lo que Philipp Theophrast Bombast von Hohenheim viene a decir, que todo ser humano tiene una simiente, un germen de Dios en sí, y que lo único que tiene que hacer es evolucionar, sacar ese germen para ser Dios. El ser humano que consiga abrir ese germen es Dios. Eso es esencialmente la magia blanca. No sé si ustedes habrán comprado alguna vez, no sé si alguno de ustedes tendrá en su casa productos comprados de una firma llamada Veleda. Veleda con W, no lo confundan con el Veleda, ese papel blanco de pintura, no lo confundan con eso. Productos Veleda con W de whisky. Es el campo de los productos antroposóficos. Por supuesto que habría mucho de decir de la forma de pensar que se ha infiltrado en muchos sitios, incluyendo el mundo evangélico, pero sus productos están en el mercado, los productos de la antroposofía. Brevemente les diré que la Liga Antroposófica la fundó el pensador austríaco Rudolf Steiner. Se trata de las enseñanzas que propugnan la potenciación del conocimiento humano a través de procesos de concentración interior hasta el desarrollo de nuevas posibilidades intuitivas. En cuanto a Cristo, Steiner enseñaba una mitología que veía en Cristo a dos personas. Enseñaba que realmente lo que se sabe de Cristo a través del Evangelio no es cierto, y que lo cierto de Cristo es lo que se puede prever y entrever a través de la clarividencia, de la facultad mántica medial que proviene de la ocupación de lo oculto. Esto lo enseñaba Steiner. A la concentración interior, Steiner la llamaba meditación. Y es el procedimiento en el desarrollo de un estado de conciencia en el que es posible, dice él, la percepción ultrasensible, es decir, llegar a las facultades mediales. Es decir, lo que nosotros desde el punto de vista del Evangelio vemos como un mal, como una enfermedad, Steiner, a través de la antroposofía y a través de los productos antroposóficos, enseña a acelerar ese proceso y a entrar en esa percepción ultrasensible, el adquirir facultades mediales. Él presenta como modelo de ese desarrollo a la planta, que de la raíz crece hasta ser una planta entera, hasta subir hasta el trono de Dios. Palabras textuales suyas. Por eso no nos sorprende que en este camino del antroposofismo encontremos una relación directa con el budismo, que su fundador no niega. De forma que la meditación antroposófica se distingue muy poco del yoga o de la meditación trascendental. La característica básica en cuanto al peligro para el creyente es la relación de la antroposofía con la magia negra. Una práctica que descubre el origen antroposófico es la técnica hipnótica que usan y que consiste en clavar ambos ojos en un punto de la frente. No diré aquí, me guardaré mucho de utilizar las frases que se usan para esta hipnosis. Solo les diré que entre ellas se polariza otra vez Cristo con Lucifer, y por ejemplo se dice: Cristo está a mi mano izquierda, Lucifer a mi mano derecha, y quieren todo ese poder concentrado en la utilización del mismo. Este principio se repite también otra vez en la astrología, lo usa la masonería y la usa el rosacrucianismo, los rosacruces. Rechacen, por lo tanto, todo producto que lleve la marca Veleda, que es lo mismo que productos antroposóficos. Hay otra cosa que solo mencionaré, y voy a hacer un resumen, y que es la medicina homeopática, que es bastante complicada, en la que podríamos aquí pillarnos los dedos, pero que
no es tan fácil explicar lo que es la homeopatía. Su fundador, Samuel Hahnemann, era contemporáneo de Mesmer, el que desarrolló el magnetismo, y así la homeopatía comienza a funcionar a partir de 1796. La teoría es que solo lo análogo puede curar una afección. Los medicamentos se diluyen con sustancias que liberan o activan poderes cósmicos, otra vez el poder cósmico. El doctor Steger lo explica así: en nuestro cuerpo existen, dice, además de los procesos físicos y químicos, otras energías de una estructura más sensible que pueden activarse, pero que tienen leyes propias. La pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué poder es ese? ¿De qué energía se trata? ¿Cómo pueden las sustancias homeopáticas, en las que ya no hay ninguna molécula de medicamento activo, poner en marcha esas llamadas leyes propias? Los homeópatas dicen que simplemente esto sucede por una trituración de las sustancias, sin explicarnos el porqué. A través de todo este trabajo nos hemos dado cuenta, a través de toda esa meditación, de esa charla, nos hemos dado cuenta de que el poder cósmico es en el fondo el poder oculto, y que todo uso de tales medios requiere una renuncia personal y una invocación del triunfo de Cristo sobre estos poderes. Ya sabemos que estos nombres y teorías para nosotros no son otra cosa más que un regreso a los rudimentos del mundo. El creyente en Cristo no puede aplicar ninguno de esos medios, ni paramédicos, ni de la adivinación. Si lo hace, ha contraído la dolencia oculta, en más o en menos grado, y debe ser objeto de atención por parte de la Iglesia y la invocación de la redención de Cristo en su sacrificio en la cruz. Las reacciones más inmediatas de tales medios son depresiones continuas y contagiosas a familias enteras y aún a la Iglesia. El intento de algunos de identificar la energía cósmica con el poder de Dios descrito principalmente en el Salmo 104 no es ni más ni menos que el cumplimiento de la profecía de 2 Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para los que quieren mantener la fidelidad a Jesucristo por encima de los deseos de ser feliz y de tener salud, ante todo, valen las palabras de 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios, no las ciencias ocultas. Supongamos que nos damos cuenta que hemos abierto las puertas a la acción de ese llamado poder cósmico por alguno de los caminos. ¿Qué debemos hacer? Primero, arrepentirnos. Pues el conocimiento del mal no ha de cambiar las cosas por sí solo. Arrepiéntete. Segundo, busca apoyo y consejo en oración de otros hermanos, puesto que has cedido derechos especiales al príncipe de este mundo, necesitas el apoyo de los demás. Tercero, renuncia conscientemente a estos medios, basándote en la libertad y redención que obtuvo por Cristo Jesús en la cruz. Tanto si es el leer el horóscopo, el ponerte en contacto con los poderes de ultratumba o el tomar medicamentos de paramedicina. Debe existir, por un lado, la firme voluntad de escapar del poder y del campo de acción del adversario de Dios, y del otro, anular y abolir los derechos especiales que ha conquistado u obtenido Satanás sobre nosotros. Y tengamos en cuenta que la liberación del poder de las tinieblas solo la tenemos en la muerte expiatoria de Cristo y en su sangre derramada. Dos textos para terminar. Primera de Juan 1:7b. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.